Buen día, amigos. Hoy nos volvemos a encontrar en el segundo episodio de el tema El misterio de Enoc en Génesis 5. Y en esta segunda parte, después de habernos centrado en el episodio anterior, en el contexto, en el marco literario de Génesis 5, en esa genealogía de Adán, viendo que las características literarias reflejan precisamente el pensar y la manera de trabajar de los sacerdotes, y viendo que la tradición que aparece en Génesis 5 en realidad sigue un patrón que nosotros lo conocemos de las listas de los reyes sumerios en la literatura mesopotámica antigua. Hoy llegamos precisamente al tema mismo que nos interesa, que es la tradición, la noticia sobre Enoc en Génesis 5. Pues entonces comencemos y leamos ahora esa tradición. El texto reza así: Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Enoc anduvo con Dios, vivió. Por cierto, esta expresión solamente aparece en la traducción griega de los 70 y está omitido por el hebreo. Después de engendrar a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. A partir de la raíz del nombre en hebreo de nuestro personaje Enoc, en hebreo es Hanoch, que significa en hebreo esa raíz instruir, enseñar, educar, inaugurar. Su nombre parecería indicar la condición de nuestro personaje como instructor, como maestro, como iniciado e incluso como inaugurador. Ahora, es interesante ver que cuando nosotros comparamos esta noticia sobre Enoc a las noticias del resto de los patriarcas, por ahí con excepción de la de Lamec, entre los versículos 28 y 31, podemos ver algo muy significativo. Quiero que se fijen en la próxima imagen. Cuando nosotros comparamos la noticia, por ejemplo, sobre el padre de Enoc, Yered, frente a la de Enoc, claramente ustedes pueden ver que la de Enoc no solamente es más extensa, sino que rompe el paradigma, el formato que nosotros habíamos visto para el resto de los patriarcas mencionados en Génesis 5. En este caso, la noticia está mucho más detallada y nos cuenta mucho más información que simplemente el hecho de que el patriarca tuvo primero un primogénito, luego vivió tantos años y tuvo hijos e hijas y finalmente murió. En este caso, entonces, ya simplemente desde el punto de vista formal, sin todavía entrar en los detalles, claramente nos muestra que el autor bíblico quería destacar la figura de Enoc del resto de los patriarcas. Otro punto que es también de consideración es ver el lugar que Enoc ocupa en la lista de estas 10 generaciones que van desde Adán a Noé. Fíjense ahora la imagen y como pueden ver, Enoc ocupa el lugar séptimo en la lista. Esto es algo muy significativo porque nosotros sabemos que el número 7 es de por sí un número sagrado en las escrituras
Y por lo tanto, ocupar esa posición ya en sí nos indica que estamos hablando de un personaje muy especial. Pero ahora nosotros pasemos específicamente a ver qué información se nos da sobre la figura de Enoc. Volvamos a ver ahora el texto. Como ustedes pueden ver, hay unas expresiones que aparecen dos veces en el texto. En el versículo 22 y en el versículo 24 se repiten las palabras Enoc anduvo con Dios. Ahora, esta expresión realmente es una expresión muy particular, porque en realidad solamente nosotros la conocemos en otra sección del Pentateuco, y más específicamente con la figura de Noé. En Génesis 6, cuando el autor bíblico nos presenta a Noé, el texto dice así: esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Es decir, que esta expresión, andar con Dios, como dije, aparece exclusivamente para el caso de Enoc y para Noé. Podríamos suponer que ambas expresiones o ambas ocasiones para aludir a las características, a la naturaleza de Enoc y Noé, habría tenido como propósito aludir a la santidad extraordinaria de Enoc y Noé, como así también que ellos vivieron una vida recta y que tenían una intimidad, una cercanía muy grande con Dios. Y en este sentido, entonces se podría decir que Enoc habría sido de alguna manera la prefiguración de Noé. Sin embargo, ahora quiero mostrarles algo que muchas veces, por el hecho de que uno lee una traducción y no lee el original, hay ciertos matices realmente que se pierden. Quiero en la próxima imagen que comparemos dos cosas. Por un lado, como pueden ver, en el lado o el extremo izquierdo, aparece el texto que yo acabo de leerles, esta noticia sobre Enoc de Génesis 5, según la traducción de la Biblia de Jerusalén. Y en este caso, como ustedes ven, en el versículo 22 y en el versículo 24 aparece la palabra Dios, aparece 3 veces en el texto. Sin embargo, si ahora ustedes comparan con el mismo texto en el extremo derecho de la pantalla de ustedes, van a ver que hay una diferencia en la manera o en la expresión que se usa en el versículo 22 y el que aparece en el versículo 24. En la expresión Enoc anduvo con Dios, que aparece, como dijimos, en el versículo 22 y 24, el término para Dios en hebreo es Ha-Elohim. Mientras que las palabras y desapareció porque Dios se lo llevó, el término en hebreo es, para el caso de la traducción Dios, es Elohim. Es decir, que hay una diferencia entre las dos primeras apariciones de lo que nosotros en español leemos Dios, que es Ha-Elohim, es decir, la palabra Elohim con el artículo determinativo Ha, a diferencia de la tercera vez que en hebreo aparece sin el artículo y es solamente Elohim. Ahora, como vemos, esta sutileza en el uso diferente de este nombre para referirse a Dios desaparece en la traducción. Entonces, ¿qué diferencia puede haber en el uso
de la palabra Elohim, es decir, con el artículo determinativo ha para referirse a Dios, al hecho de que luego aparezca Elohim sin ese artículo determinativo. Para el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Luis Vegas Montaner, hay una diferencia. Y fíjense lo que él escribió al respecto. Es un resorte utilizado por el escritor sacerdotal para distinguir entre a Elohim, con quienes Enoc estaba en compañía, y la divinidad que le apartó tras 365 años. Con frecuencia se ha observado que en varios otros pasajes bíblicos la forma definida a Elohim se refiere no a Dios mismo, sino más bien a los ángeles, como por ejemplo en Salmos 8, versículo 6, 82, versículo 1, 97, versículo 7 y 138, versículo 1. Y este puede muy bien ser el sentido pretendido en Génesis 5, 22 y 24. Fin de la cita. En caso de estar en lo cierto, pues, se podría afirmar que el autor bíblico ya habría sugerido, de una manera muy sutil, que Enoc habría estado en cercanía de los ángeles. En nuestro caso, nosotros no entendemos bien qué puede significar eso, pero este tema es un tema que caracteriza mucho las tradiciones sobre Enoc en la literatura enóquica posterior, que nosotros veremos en un futuro episodio. Otro tema que se destaca precisamente en la noticia sobre Enoc es el hecho de que se mencione los años que él vivió. En este caso, fíjense, Enoc vivió 365 años. Y esto es muy sugerente porque precisamente el número 365 inmediatamente lo podemos asociar al número de los días de un año solar. Y aquí la pregunta otra vez también cabe si esto tiene algún significado. Además de eso, hay otro punto también a destacar, y es que si nosotros comparamos los años vividos por Enoc al resto de los patriarcas, hay algo que se destaca, y es que Enoc es el patriarca que vivió la menor cantidad de años. Por el contrario, su hijo Matusalén es el que vivió más años. En el caso de Matusalén, 969 años, y en el caso de Enoc, solo, entre comillas, 365 años. ¿Y a qué se debió precisamente, en este caso, que Enoc no haya vivido esa cantidad de años, como fue en el caso del resto de los patriarcas? Pues en este caso tenemos que leer otra vez al final de la noticia qué es lo que sucedió. Veamos otra vez esta noticia en Enoc. En Enoc, Génesis 5, versículo 24, dice, y desapareció, en hebreo es ve'einenu, porque Elohim se lo llevó, lakaj. Eso es lo que dice. Es decir, no se hace referencia a la muerte de Enoc, como sucedió en el resto del caso de todos los patriarcas, sino en este caso, en realidad lo que dice que es que desapareció. Y desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora, es muy sugerente el hecho de que este tema de la desaparición de una persona antes de morir vuelve a aparecer solamente en otro caso en toda la Biblia hebrea, y es en el caso del profeta Elías. En el libro de
2 Reyes, capítulo 2, se nos describe que el profeta Elías había salido de la ciudad de Jericó con su discípulo amado Eliseo, y se dirigieron de Jericó hacia el oriente, es decir, en dirección al río Jordán. Y luego de cruzar el río Jordán, cuando llegaron a la ribera oriental del Jordán, fíjense lo que sucedió, y leamos ahora el texto de 2 Reyes, capítulo 2. Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado. El término en hebreo es el akaj, de tu lado. Dijo Eliseo: que tenga 2 partes de tu espíritu. Le dijo: pides una cosa difícil. Si alcanzas a verme cuando sea llevado, lukaj, de tu lado, lo tendrás. Si no, no lo tendrás. Iban caminando mientras hablaban cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en el torbellino. Aquí tenemos entonces el segundo de los casos en toda la Biblia hebrea que un ser humano no muere. El primer caso, como vimos, es el caso de Enoc, y ahora tenemos el caso del profeta Elías. Incluso el mismísimo Moisés murió, el gran Salvador y profeta de Israel. Solamente entonces estos son los casos en los que una persona no muere. Por un lado Enoc y por el otro lado el profeta Elías. Los dos desaparecen, ¿sí? Y por eso no es casualidad, como pueden ver en esta imagen de un ícono del siglo XVII en Polonia, en donde el artista asocia precisamente a estos dos personajes, a Elías y Enoc, porque precisamente lo que se asocia es el hecho de que ambos no murieron según mueren los hombres, sino que realmente ambos desaparecieron de manera milagrosa. Dios se los llevó. Como vimos, el término, la Biblia que utiliza para hablar de que Dios se lo llevó o que fue arrebatado, es lakaj, lukaj, el lakaj. Digamos, esa es la raíz. Y podemos ver en un texto de Salmos que precisamente utiliza también este término por ahí para indicar de una manera sutil o velada el paso de las almas a un mundo eterno. Así está escrito en el libro de Salmos, capítulo 49, versículo 16. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Sheol, porque Él me tomará y cajeni consigo. Ahora, como vemos en este texto, la noticia sobre Enoc presenta mucho más detalles que en el caso del resto de los patriarcas. Sin embargo, a pesar de la información que nos da, este texto invita a preguntar muchas cuestiones que no encontramos fácilmente respuesta. Fíjense qué preguntas podemos nosotros preguntar al respecto. ¿Qué significa que Enoc anduvo con Elohim? ¿Tiene algún sentido el hecho de que Enoc haya vivido 365 años? ¿Por qué Dios se lo llevó a Enoc? ¿Dónde está Enoc desde su desaparición? La desaparición de Enoc implica que no se murió. Cualquiera fuera el lugar en donde se encuentre Enoc, ¿está cumpliendo allí alguna función? ¿Enoc volverá a aparecer en algún momento de la historia humana? Como ven, el texto, a pesar de darnos mayor información sobre el patriarca, también genera muchos interrogantes. Y por eso no sorprende que en la tradición judía
tardía de la literatura intertestamentaria, realmente habrá un intento por contestar muchos de estos interrogantes. Y eso, precisamente, será el tema de los próximos episodios en esta serie fascinante sobre el misterio de Enoc. Entonces, amigos, espero que hayan disfrutado de este episodio y nos volveremos a encontrar en un futuro encuentro sobre esta figura de la Biblia hebrea. Los saludo entonces con un cálido shalom desde la tierra de Israel. Adiós.